bien, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Vamos a ver este tema número 6, la resistencia ideológica del pueblo indígena del Perú, en este caso Tahuantinsuyo. Y este se manifiesta mediante una resistencia ideológica expresada a través de un baile llamado el Taqui Oncoy. Actualmente el Taqui Oncoy lo podemos ver reflejado en algunas manifestaciones culturales inmateriales de la humanidad, básicamente, como por ejemplo el baile de las tijeras. Ahora lo vamos a ir comentando. Eh, un preámbulo a cómo se llega a esta temática principalmente. Recordemos que en el tercer viaje de Pizarro, llega a Cajamarca. Después del tercer viaje de Pizarro, se llega a Cajamarca, capturan al Inca Atahualpa, eh, lo inculpan de varios hechos como la matanza de su hermano Huáscar, ¿no? Si bien él había mandado a matar, pero él ofreció un rescate para poder ser liberado. Él cumple el rescate, pero no se cumple la liberación. Lo mandan a matar y por el garrote, inicialmente recuerden que estaba sentenciado a la hoguera, Atahualpa, pero al ser bautizado, se bautiza Atahualpa y le cambian la sentencia por el garrote, ¿no? Recuerden que la hoguera es ser quemado vivo y que en la divinidad o en la creencia inca era de que si tú eras quemado, tu alma no iba a ser reencarnada. Así que por eso Atahualpa prefiere bautizarse para cambiar la sentencia de hoguera a la horca, ¿no? Más que todo retomando los capítulos anteriores que han visto. Luego, tras la muerte de Atahualpa, se inicia la marcha al Cusco y obviamente al morir Atahualpa, muere obviamente la sucesión real del imperio inca. Los españoles nombran a un nuevo sucesor, hijo también de Huayna Cápac, hermano de Atahualpa, obviamente, otro hermano, y en este caso nombran a Tupac Hualpa, se recordarán, era conocido por un nombre llamado Toparpa, a él lo conocían por Toparpa, y emprenden la marcha al Cusco. En el Valle del Mantaro, específicamente en la ciudad de Jauja, donde es la primera capital del Tahuantinsuyo, que es fundada por los españoles. Jauja es la primera capital fundada por los españoles. Posteriormente es Lima, ¿sí? En Jauja es envenenado Toparpa. Muere Toparpa y le, le inculpan a Calcuchimac, uno de los generales de Atahualpistas, que él era el responsable, ¿no? Calcuchimac huye y se va al Cusco para formar una resistencia en el Cusco. El muerto Toparpa lo nombran a Manco Inca como siguiente sucesor, y en ese instante él era llamado el Inca Títere, ¿no? Se le llama como el Inca Títere porque seguía las órdenes de los españoles. Pero cuando llega al Cusco, Manco Inca se da cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles y forma una resistencia en el Cusco. Junto a Calcuchimac y varios generales, forman la resistencia al Cusco. Eh, esta resistencia no tiene frutos y Manco Inca huye del Cusco rumbo a Vilcabamba, ¿no? Con lo cual vieron la resistencia de Vilcabamba, los últimos incas, que eran los incas de Vilcabamba. Manco Inca tiene tres hijos, Sairi Tupac, Tuticusi Yupanqui y Tupac Amaru I, los cuales heredan justamente el incanato, el Tahuantinsuyo, tras la muerte de Manco Inca. El primero en heredar este título es Sairi Tupac, el cual negocia con los españoles una rendición y los españoles le dicen que se rinda a cambio de darle tierras, ¿no? De darle tierras en el Cusco. Él accede, pero muere tempranamente Said Tupac. Asume el mando Tuticusi Yupanque, el cual realiza una resistencia desde Vilcabamba y también en la costa, en la ciudad de Lima, ¿no? Junto con los caciques de Lima, y hacen la resistencia de Lima en lo que es actualmente el Cerro San Cristóbal. Y firman un tratado, en este caso el tratado de Acobamba, en el cual Tuticusi Yupanqui se disponía a salir de Vilcabamba a cambio de casi de unas tierras en Cusco, y los españoles
daban por terminado este conflicto. Tutikusi Yupanqui no cumple el acuerdo y los españoles sitian Vilcabamba, ¿no? Posteriormente Tutikusi Yupanqui muere y asume el poder su hermano Tupac Amaru I. Tupac Amaru I inicia una resistencia contra los españoles y posteriormente Tupac Amaru I es capturado y muerto y es descuartizado y sus restos son eh, repartidos a todo lo que es varios lugares del Perú para que tengan una muestra del poder de los españoles incurran miedo en la población. Pero al final lo que pasa en la población, y justamente acá viene el tema del Taqui Oncoy, eh, ellos piensan que Tupac Amaru I es Incarri. Incarri es un mito que se forma durante el gobierno de Tutikusi Yupanqui, y este mito habla de un dios liberador de los españoles. Entonces ellos piensan que es Tupac Amaru I, que va a reencarnarse en Tupac Amaru I, el mito de Incarri, para liberarlo de los españoles, ¿no? Y en vez de asustarse, empiezan a adorar los restos de Tupac Amaru I, creyendo de que se va a volver a regenerar, va a volver a resucitar, y que Incarri se va a apoderar de su cuerpo para poderlo liberar de los españoles. Viendo esto los españoles sacan todos los restos y los desaparecen, ¿no? Principalmente la cabeza de Tupac Amaru I la desaparecen, pero según las crónicas lo entierran en la ciudad del Cusco. Y los indígenas, al enterarse de que enterraron la cabeza en el Cusco, más comienzan a venerar en la ciudad del Cusco para poder establecer de que el mito de Incarri se cumple, ¿no? En el cuerpo de Tupac Amaru I, ¿no? Reencarnado según esta creencia, ¿no? Durante este periodo del mito de Incarri nace un movimiento justamente, posteriormente ese hecho, perdón, nace un movimiento llamado el Taqui Oncoy, que es una resistencia ideológica y el cual busca que los españoles salgan del territorio del Tahuantinsuyo. En aquel entonces recién era llamado, se seguía llamando Tahuantinsuyo, pues solamente se llamaba el Virreinato del Perú. Todavía no era Perú propiamente dicho, ¿no? Este nombre todavía se le va a dar más adelante a lo que es el virreinato, ¿no? Propiamente el virreinato del Perú, ¿no? Pero todavía se sigue llamando Tahuantinsuyo, ¿no? Entonces, este movimiento del Taquionquín, ¿qué cosa es para los españoles? Los españoles lo denominaron la enfermedad del baile. Esta resistencia ideológica era, como le digo, en contra de los españoles, expulsarlos y volver a las antiguas costumbres andinas, la cual era adorar al sol y adorar a varios dioses. Para los españoles esto era idolatría, esto era herejía, esto era satánico, esto era en contra de la religión católica, ¿no? Y buscaron justamente erradicar este movimiento ideológico, el Taqui Oncoy, ¿no? Taqui Oncoy, denominado por los españoles la enfermedad del baile, surge en 1560 y descubierta por los españoles en 1565. ¿Cómo es esto, profesor? Del descubrimiento. Es que este movimiento era netamente netamente mental, vamos a decirlo, netamente de la idea de que mediante este ritual del baile, de bailar y pedir a los dioses que una bendición, que expulsaran a los españoles. Ese era justamente. Entonces, esto era más o menos oculto, ¿no? Los indígenas hacían este tipo de bailes, este tipo de ceremonias, este tipo de rituales para expulsar a los españoles en su herencia, ¿no? Pidiendo a los dioses antiguos, principalmente al dios Sol, y haciendo culto en las principales huacas, ¿no? Y pidiendo culto, haciendo pagos a la Pachamama, ya no con sacrificios, sino con ofrendas agrícolas y derramando la chicha en la tierra, una de las principales costumbres, y bailando en la tierra se podía hacer justamente que los españoles salieran expulsados. Los sacerdotes indígenas, sobre todo de la ciudad de Huamanga, en donde nace justamente este mito principalmente, y es donde es descubierto por los españoles en la ciudad de Huamanga en 1565, hacían este tipo de rituales en las huacas y
la idea era justamente expulsar a los españoles, ¿no? El Takio-Ingen tiene su origen principalmente, como le digo, en la provincia de Huamanga, lo que es actualmente la región de Ayacucho, pero la influencia alcanzó a todo el territorio peruano, ¿no? Y no solamente, bueno, lo que actualmente es Perú y también parte de Bolivia, ¿no? Llegó hasta La Paz, inclusive actualmente se tiene vestigios de ello e influencia de ese movimiento de esos años de 1560 a 1565 principalmente. Se extiende por todo el Perú y lo que actualmente también es el territorio boliviano. El líder de este movimiento principalmente era un profeta indígena llamado Juan Chocne. Juan Chocne era un sacerdote en este caso y era considerado un profeta para los indígenas, eran considerado un enviado del dios Sol. Y él también adopta algunos nombres de tipo cristiano, vamos a decirlo así, porque fue bautizado. Juan Chomne andaba con dos mujeres, la cual a cada una la presentaba como una santa, ¿no? A una le decía Santa María y a la otra le llamaba Santa Magdalena. Y este movimiento consistía en bailar y adorar a los dioses mediante el uso de instrumentos y el pago agrícola, en este caso a la tierra, a la Pachamama. Esto se hacía en huacas principales. En el caso de Lima, una de las huacas más importantes donde se hacía el rito del Taquiongo en honor a la Pachamama y que tiene una estructura muy parecida a Sacsayhuamán, es justamente en lo que es actualmente la huaca de Pachacamac. En la huaca de Pachacamac se hacía ritos del Taqui Oncoy, ¿no? En honor al dios Sol principalmente, a la madre tierra, a la Pachamama, se hacía pagos y se hacía ritos para que el objetivo era expulsar a los españoles, ¿no? Se basaba en este rito. ¿Qué planteaba Juan Chongni? Justamente acá desde el planteamiento del Taqui Oncoy, ¿no? Que la unificación de las huacas, ¿no? Del Titicaca y Pachacamac, que eran las principales, el Titicaca y en el lago Titicaca se hacían también rituales, y en la Huaca Pachacamac, acá en Lima, son los santuarios más importantes, el Titicaca de la sierra y Pachacamac de la costa, y que buscaba también que la religión antigua, la religión andina, era que volviera a resurgir, ¿no? Y sobre todo las costumbres de todas las culturas antiguas, previas a los incas inclusive, ¿no? Y que los españoles sean expulsados, ¿no? Y castigados con ello, ¿no? La profecía según de Juan Chocne era justamente destruir a los españoles mediante la implantación de gusanos para que estos gusanos los comieran y ¿no? Destruir justamente su ganado, todo ello, lo que tenían los españoles para que se fueran expulsados. Entonces, en resumen, este movimiento ideológico era regresar a las antiguas costumbres del Tahuantinsuyo, toda la costumbre andina, la cosmovisión andina, mediante justamente bailes y rituales hacia el dios Sol. Actualmente estos bailes, chicos, estos bailes y rituales se ven reflejados justamente en los danzarines de tijera que hacen un pago a la tierra para ser ellos poseedores de grandes habilidades, ¿no? De flexibilidad, de resistencia que se da actualmente, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de ver a un danzante de tijeras o entrar a YouTube y ver los danzantes de tijeras, van a ver que los danzantes de tijeras hacen acrobacias muy audaces, se golpean y pareciera que no tuvieran dolor, ¿no? Se incrustan cosas punzantes y pareciera que no tuvieran, no fueran de este mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Se dice que hacen pacto con la huaca para que le da todo el poder, ¿no? Algo parecido era el Taquionco, ¿no? Hacían, principalmente Juan Chocne hacía el pacto con la tierra para que le dé grandes poderes para poder expulsar a los españoles, pero esto mediante este rito del baile que se daba a los dioses, ¿no? ¿Cómo eran los ritos de purificador, no? La enfermedad del baile según los españoles que le decían así. Esto era en las huacas principales, ¿no? Principalmente la de Pachacamac y la de la Titicaca. Y acá hay un relato de un cronista muy famoso, Cristóbal de Molina, hace justamente acá en la ficha que muestra cómo se hace este ritual según ella, ¿no? Así, acá dice, ¿no? Así fue, hubo muchos indios que temblaban y se revolcaban por el suelo y otros tiraban
de piedras como endemoniados, hacían visajes y luego reposaban, llegaban a él con temor y decía que había y sentía y respondía que la huaca fulana se le había entrado al cuerpo, así las huacas andinas descendieron sobre los indígenas, los poseyeron literalmente, entraron en sus cuerpos, hicieron a los posesos temblar, caerse y bailar como locos, ¿no? Los españoles decían que las huacas venía el diablo y poseía a los indígenas, ¿no? Acá hay inclusive dibujos de los cronistas donde el diablo se incrusta a un indígena y los indígenas estaban ahí tocando, ¿no? Los españoles le decían indios a los indígenas, ¿no? Porque pensaban que ellos eran de la India, ¿no? Pero recuerden que el término es indígena, ¿no? Así le llamaban los españoles, indios. Ok, entonces esto era justamente este ritual que hacían, este baile que hacían para llamar a la memoria de la antigua religión inca. Los españoles, obviamente, al ver esto y al descubrir este movimiento y el objetivo de este movimiento, entonces hicieron un movimiento en contra de este Taquionco, ¿no? Principalmente un personaje muy importante de los españoles, inicialmente Luis Olivera, que era un presbítero, o sea, un sacerdote cristiano. Él fue el que primero descubre que el Taquionco y comenzó a indicar a los españoles, da aviso a los españoles que existe este movimiento hereje que justamente y que España debería suprimir esto, ¿no? Los españoles, la corona española, al recibir esta noticia de este Luis Olivera, manda a varios encargados, sobre todo los llamados visitadores, eh, para que persigan a estos indígenas para que erradicar esta creencia, este rito que era basado en un baile, para eliminarlo y así cristianizar a los indígenas del pueblo justamente del Tahuantinsuyo, ¿no? Uno de los visitadores más sanguinarios, por decirlo así, el perseguidor de este movimiento Ataque Oncoy, hubo varios, pero el principal, el más sanguinario, es el visitador Cristóbal de Albornoz, que es el principal perseguidor de este movimiento. Él da informes muy fuertes comparado con otros visitadores y él habla de que él ha visto al demonio entrar a los indígenas, son herejes que son muy endemoniados y que por eso él debe actuar como actúa, ¿no? Matarlos y torturarlos, matarlos, descuartizarlos, o inclusive pide autorización a España para hacer estos actos atroces, ¿no? Él fue el principal. Otros visitadores solamente informaban y lo que habían castigado a los indígenas, pero él narraba que los había torturado, los había matado, los había descuartizado, inclusive que hacía cualquier cosa como a los indígenas que encontraban haciendo estos ritos, sobre todo a los que bailaban, ¿no? Porque había gente, indígenas que tocaban instrumentos, otros que bailaban y otros que hacían el pago, ¿no? Ante, acá tienen algunas crónicas y que buscaban que los indígenas rechazaran el, esta creencia, ¿no? Este Taquioncoin, ¿no? Algunos indígenas que no eran muertos eran porque reconocían en plazas principales de que sí, voy a ser cristiano, no, rechazo el Taquioncoin, ¿no? Eso buscaban los españoles. Pero muchos de ellos eran muertos antes de llegar a que hicieran la conversión o se arrepintieran. Muchos eran muertos en las mismas huacas para poder arraigar este movimiento del llamado Taquiongo. A esta etapa se le conoce como la extirpación de los idólatras del Taquiongo, ¿no? Esto fue una campaña más que todo para eliminar todo este culto andino, pero basado en la muerte de muchos de los principales sacerdotes sacerdotes incas o sacerdotes andinos que hacían este ritual que para los españoles era una abominación algo del diablo, ¿no? Esto, sobre todo los religiosos, con el apoyo de los militares, apresaban a estos, a estos, a estos indígenas que hacían estos rituales, ¿no? Y que en algunos casos los encontraban con sus malquis, ¿no? ¿Qué cosa eran los malquis? Eran momias, algo momificado de los parientes de los indígenas que llevaban a las huacas para hacer parte de los rituales, ¿no?
y que, como les indicaba, algunos que sobrevivían los hacían llevar a la plaza para poder indicar que se arrepiente, mientras que los demás eran muertos justamente en las mismas huacas y desaparecían los cuerpos inclusive, ¿no? Mucho de esto no se comenta, salvo en algunas crónicas que indican que sí había muerte, tortura. La mayoría indica que todos fueron, todos sobrevivían y solamente eran castigados los que no querían convertirse, pero posteriormente se convertían, se arrepentían del taquión. Pues. Eso era la mayoría de los informes, pero este, este visitador, Cristóbal de Albornoz, él en sus informes sí indicaba que había torturas, que había muchas atrocidades, ¿no? Pero él lo tomaba con una naturalidad porque él tenía que erradicar este movimiento del taquión. ¿Ok? Para terminar, este movimiento taquioico, como indica acá en la ficha, chicos, es una herencia cultural y está reflejado en los danzarines de tijera principalmente, ¿no? Y este movimiento surge durante el gobierno del Inca Tuticus Yupanqui, el penúltimo Inca de, del Tahuantinsuyo, porque el último Inca fue su hermano Tupac Amaru I, con el que muchos creen que él iba a reencarnar y para que el mito de Incarri se cumpliera, ¿no? Y nuevamente indicar el mito de Incarri habla de un general inca que va a revivir y que va a expulsar a los españoles, ¿no? Y pensaban que era Tupac Amaru I el que podía hacer esto tras su muerte, ¿no? Tras la muerte de Tupac Amaru I, se refuerza más que todo el mito de Incarri, otra herencia cultural que se daba en aquel entonces. Mientras que el Taquionqui era justamente mediante bailes, mediante ritos, buscar la expulsión de los españoles, ¿no? Que surge en este año, en los tiempos de 1560 principalmente. Ok, vamos a ver la aplicación. Antes de nada, nuevamente, la bienvenida. Voy a tomar asistencia, por favor, su cámara. Enciéndanla. ¿Qué tal? Ibexi, Yasmín, Mar, Thais y Jailton. ¿Cómo están, chicos? Buenas Bueno, profe. tardes, ¿ya? Buenas tardes, por favor, su cámara para tomar asistencia. Ya. A ver. Cámara. Listo. A ver, comencemos con las preguntas. A ver, entonces, en resumen, el Takkyonkoi es un movimiento ideológico que está basado en rituales de baile, ¿no? Pagos a la tierra, en este caso ya no sacrificios humanos como se hacía, como algunos creen, es un pago a la tierra mediante regar la chicha, principalmente la chicha jora a la tierra, y pagos agrícolas como algunas verduras y frutas que se enterraban, ¿no? Principalmente se danzaba, se bailaba y tocando instrumentos, obviamente, andinos, la quena principalmente, y se hacía una ceremonia, un ritual y pago a la Pachamama. Se hacían en dos huacas principales, bueno, se hacían en todas las huacas, pero principalmente en la huaca de Lima, que en este caso en la costa, que es la de Pachacamac, y en la huaca del lago Titicaca, ¿sí? Netamente el lago Titicaca era donde se hacían los pagos también, en la sierra. Esas dos eran las dos principales huacas de, de aquel entonces. Habían más huacas, habían más lugares, ¿no? En el cual también se hacían pagos, ¿no? Muchos de ellos inclusive fueron destruidas, otras han permanecido hasta el día de hoy. Por ejemplo, la de Pachacamac se puede visitar, inclusive hay un museo y dedicado al taquionco, inclusive cuando vayan a visitar, hay instrumentos musicales, hay queros, en el cual donde se hacía el pago de la Pachamama, ¿no? Ahí está en el Museo de Pachacamac. Muy bien. ¿Quién lo lideró? El indígena denominado Juan Chogne, ¿no?
Y que proponía Juan Chongne que el regreso a todas las costumbres andinas, principalmente la expulsión de los españoles, y que todas las costumbres religiosas vuelvan a ser como antes. La unificación, obviamente, del Tahuantinsuyo, La pero E, profe, la respuesta es la E. ello, ¿no? Eso sería el resumen. Ok. Eh, ¿Cuál es la pregunta uno? Dice Juan Chongne, dice acá, líder Taquionco, y proponía políticamente. Ah, bueno, políticamente, eh, en este caso, ¿cuál era su proposición? ¿Quién me dijo la E? La Yo, E. profe Hilton. Ya Hilton, Bueno, el claro. castigo de los españoles, ¿no? Y la expulsión de Claro, los mismos. políticamente hablando, eso era lo que buscaba, ¿no? La expulsión de los españoles. Expulsión de los jesuitas, no. Abolición de la esclavitud, abolición de la mita minera y confiscación de las tierras de los españoles, no. ¿Cuál era el objetivo religioso? Que vuelva las costumbres religiosas andinas, ¿no? Ese era el objetivo religioso. El objetivo político, que los españoles fueran expulsados, más que todo es castigo político social, ¿no? Y que se daba ante ello, ¿no? Dos, el oráculo y centro religioso más importante de la costa peruana, ¿cuál era? Pachamama. La huaca más importante, ¿cuál? La Pachamama. No, la C, Pachacamac. Ahí La D está, es Pachacama ahí. Pachamama. Pachamama es la tierra, tierra en quechua. No, profe, o sea, la C, pues, Ajá, Pachacama, no sé, algo Pachacamac. raro. Pachacamac. Pachacamac. Bueno, en realidad el nombre es Pachacamac. Ahí es la tilde, Pachacamac. Muy bien. Ok, la dos, muy bien, Yailton. A ver, los demás también participen, ya sea con su micrófono o a través del chat, si es que no funciona su micrófono. Dice, Juan Chongne predicaba. Esta palabra predicaba se refiere al término religioso. ¿Qué predicaba principalmente? El Regreso regreso a de las las huacas bocas andinas. andinas, sí. Triunfo de Santiago Mataindios, no. Evangelización La de A, pueblos profe. indígenas, hasta el momento es la A, de repente vamos a ver. Retorno de Incarri, Incarri es un mito, sí, pero esto está, esa base de la muerte de Tupac Amaru I. El regreso de Atahualpa, no, no tiene nada que ver. Por lo tanto, la única lógica es el regreso de las huacas andinas, ¿no? El regreso de las huacas andinas. O la unificación del Tahuantinsuyo y que las costumbres indígenas andinas nuevamente vuelvan a resurgir. La letra A, ¿no? 4. El movimiento de resistencia indígena de Taquionco y originada en Ayacucho en 1565. ¿Qué cosa sucedía con este movimiento? Preconizaba la paz. Se organizó contra la conquista de los españoles. Por el momento sí, podría ser, sí, porque buscaba la expulsión de los españoles. A ver, veamos las demás alternativas. Por el momento es la C. ¿Se levantó contra los abusos de Santa Inquisición? No, eso, la Santa Inquisición es todavía más adelante. Se pronuncia contra la destrucción de los recursos naturales, se originó como respuesta a la guerra civil entre los conquistadores, no. Obviamente, en este caso, se organizó contra la conquista española porque buscaba justamente la expulsión de los españoles. Muy bien la respuesta. ¿Qué cosa significa el taquioncoy? Bueno, a ver, ¿qué significa? Bueno, acá hay que tener en cuenta de que según las alternativas es la interpretación de los españoles. Era un era un baile, ¿no? La enfermedad del baile podría ser la Profe, enfermedad del miedo. pero ¿a perspectiva de los españoles o a perspectiva de los nativos? Para los nativos esto era, no era una enfermedad, no era nada malo, era algo que va a ayudar a expulsar a los españoles, pero para los españoles tenía otro significado, era algo, Profe, si no me equivoco, yo leí en un foro que también los españoles también lo conocían como la enfermedad del canto o del baile. es claro, es la enfermedad del baile, exactamente, y inclusive lo, se pone, acá está. Los ritos purificadores, la enfermedad del baile, es el otro nombre que le daban los españoles. También le decían acá está, el taquionco y la enfermedad del baile. Ese es el nombre que se le da, la enfermedad del baile. O ritos satánicos, o el baile satánico, le decían también, ¿no? Y hacían torturas para que se sacaran, inclusive hacían esto, degollaban. Juan Poma de Ayala refleja también en sus crónicas este tipo
de lucha contra el Taqi-Oncoy. Entonces acá le tenemos la enfermedad del baile. Sería la respuesta. Para terminar esta parte, a ver un repaso. La 1 la E, la 2 la C, la 3 la A, la 4 la C y la 5 la letra D, la enfermedad del baile, ¿no? Listo. 6. Dice, fue el principal perseguidor del Taqi-Oncoy. Un visitador. El El virrey visitador, Toledo. El no, virrey Toledo. no. El visitador Cristóbal de Albornoz es el principal visitador que persiguió. Él inclusive no tenía ningún descaro, ninguna pena de decir de que sí, lo torturábamos a los indígenas, los capturábamos, los torturábamos y los matábamos, los descuartizábamos. Ojo. Y que algunos que sobrevivían lo llevábamos a la plaza para que diga que renuncia al taquión, pues, ¿no? Y que sea bautizado. Los demás visitadores solamente decían que sí, los castigaban y que los hacía arrepentir en la plaza de sus creencias, pero este visitador no le temblaba la mano o no le importaba decir que era sanguinario. Por eso acá, inclusive acá en la ficha, acá, el visitador Cristóbal Albornoz fue el principal perseguidor de este movimiento. Eso es justamente lo que hay que tener en cuenta. Cristóbal de Albornoz, el visitador. Si bien lo descubre el presbítero Luis de Olivera, perdón, él descubre este movimiento, informa a España de este movimiento que indica que están en contra de los españoles, que quieren que se nos vayamos y todo ello, y España envía visitadores, ¿no? Como a especie de mediadores, ¿no? Para que erradique esta costumbre, ¿no? Este movimiento, para que en este caso, la religión cristiana prospere, ¿no? Pero uno de los visitadores sanguinarios fue Cristóbal de Albornoz, ¿no? A él no le importaba, él no tenía ningún reparo en decir que sí, lo matábamos, ¿no? Mientras que otros visitadores se cuidaban de no dar mucho detalle, ¿no? Solamente decían que los castigaban, los capturaban, los castigaban y lo dejaban ir si es que se arrepentían. Ok, Chocne, que es en las número 7, Chocne anunciaba la unión de las huacas, ¿no? En este caso, dos huacas principales. La de yo creo que es la E, profe. La E dice Pachamama, La es C, la letra, la A, profesor. la A, ¿no? La A, muy bien, Ibexi. La A es la de Titicaca y de Pachacamac, son las dos huacas principales. ¿Había bastantes huacas? Sí, había un montón de huacas, ¿sí? Tenemos la huaca de Mangomarca, la huaca Pucllana, tenemos la huaca que está ahorita en San Miguel, la huaca de Mangomarca, que acá está en Mangomarca, San Juan del Gancho, la huaca de Pachacamac, pero la huaca de Pachacamac era la más importante. La huaca de Mateo Salado, por ejemplo, que está en la Plaza de la Bandera, hay una huaca que se llama la huaca Mateo Salado, ¿no? Son huacas importantes, pero la más importante, toda la más grande, la principal, en el caso de Lima, es la que está ubicada en Pachacamac. Si tienen la oportunidad de ir, vayan, pasa que es al sur, está al sur, Pachacamac, muy imponente la Huaca, y hay un museo inclusive de sitio. Y ahí pueden ver parte del taquionco y también, ¿no? Los instrumentos, todo lo que tocaban los indígenas que iban ahí a hacer sus rituales. 8. Objetivo principal del movimiento Cataquionco. Yo creo que es la C, profe. Eliminación de las costumbres Y ahí españolas y nos la dice la restauración. C. Eliminación de claro, costumbres españoles y restaurar la antigua religión andina. Propiamente acá se da la respuesta, la antigua religión andina. A ver, los demás dicen unificar al dios cristiano, no, ellos no eran cristianos. Destrucción definitiva de los dioses andinos, no, al contrario, más bien buscaban que volvieran los dioses andinos, la creencia a los dioses andinos. Llegar a un acuerdo con las autoridades españolas, no. Establecer un gobierno hispano andino, prácticamente la misma pregunta te da la respuesta, ¿no? Lo demás es algo ilógico. 9. Durante el gobierno de Quinca se inició el Taquionco, Tuticusi. Tuti Cusi Yupanqui, que es el hijo de Manco Inca, acuérdense. Recuerden que ya han visto en los capítulos anteriores la captura de Atahualpa, luego que han visto la marcha al Cusco y la resistencia de los incas de Vilcabamba, y Manco Inca, que era el Inca títere, que es nombrado después de la muerte de Toparpa, ¿sí? Se da cuenta al llegar al Cusco de que los españoles no eran lo que él le prometían. ¿Por qué creían que los españoles eran sus salvadores?
¿sí? ¿Se acuerdan? Porque los creían que eran los huiracochas, ¿no? A los españoles decían que eran los huiracochas. El mito de Huiracochas, si se acordarán, indicaba de que Huiracocha iba a retornar, iba a liberar al pueblo del yugo inca. ¿Cómo es esto, profesor? Pero los incas no buscaban eso. Recuerden de que cuando llega a Pizarro a lo que es actualmente el Perú, llega a lo que es Tumbes. Tumbes lo ve desolado y encuentra algunos indígenas que indican de que este pueblo, en este caso los de Tumbes, fue erradicado por los incas. Entonces estaban en contra de los incas. Muchos pueblos apoyaron a los españoles porque creían que eran los huiracochas, que eran los libertadores. Según este mito, iba a liberarlos de cualquier yugo, de cualquier invasión o de cualquier opresor. En este caso, el opresor era el imperio inca. El imperio inca, muchos pueblos no estaban a favor del imperio inca. Algunos fueron sometidos, otros no. Por ejemplo, los chachapoyas estaban en contra. Los chachapoyas apoyaron a los españoles. Los indígenas de Tumbes también apoyaron a ellos, los cañaris, varios indígenas, inclusive los huancas, que estaban en el Valle del Mantaro, en Jauja, apoyaron a los españoles para justamente ser liberados del pueblo inca, ¿no? Por eso después de la invasión, estos pueblos no fueron exterminados, simplemente como apoyaron a los españoles, conservaron sus tierras, sus cacicazgos o algunos privilegios, ¿no? Mientras que los que no estuvieron a favor de los españoles fueron erradicados. Entonces, Tuti Cusi Yupanqui es la respuesta en este caso. Es el segundo hijo de Manco Inca, ¿no? 10. El mito de Incarri surge a partir de la muerte de quién? El último Inca. La ¿Quién es C, el último la Inca? C, Tupac Amaru. Así es, muy bien, Thais. El último Inca, Túpac Amaru I. No confundirlo con Túpac Amaru II, que es posterior, ¿no? Él es José Gabriel Condorcanqui, ¿no? ¿Es descendiente de Túpac Amaru I? Sí. Es descendiente, sí. Sí es descendiente. Y se hace llamar, ¿no? Llamar luego pues, Túpac Amaru II. Eso es posterior, todavía lo van a ver en los siguientes temas, ¿no? El Túpac Amaru, hablar de Túpac Amaru II ya con el inicio de la independencia y todo ello, la corriente libertadora y todo ello que lo van a ver más adelante. Muy bien, chicos. Entonces, serían las respuestas en la 6D, en la 7A, en la 8 la C, la 9 la B y la 10 la letra C. Bueno, la extensión, 4 preguntas justamente del tema, y la actividad de evaluación son 4 preguntas también en base a este texto, que es la lucha contra la religión andina, en este caso del Taqui On. Bueno, chicos, gracias por su atención. La recuperación del tema 7 lo vamos a programar ya, porque deberíamos estar en el tema 7, ¿no? Pero Hemos una hecho temas. pregunta, ¿usted es profesor nuevo o cómo? No entiendo. No. Estoy reemplazando al profesor porque tiene dificultades técnicas hasta ahora. No puede reemplazar. Cualquier cosa le estaremos avisando. Todo lo mandan, por favor, al grupo de tareas, ¿ya? Profe, ¿se puede hacer digital? ¿Se puede elaborar digitalmente? Sí, ¿La también, tarea? ningún Ya, problema. profe. Lo mandan Gracias. al grupo de tareas. ¿Sí, chicos? Ok, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Chao, Hasta Hasta luego, profe. profesor. luego. Algunos que cuídense. Hasta luego. Chao, Gracias. profesor. Hasta luego.